Y también voy a hacer este. Póngale todos a aceptar ahí y listo. Bueno, hermanos, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a esta masterclass tan especial que hemos estado esperando. Y la verdad que es una alegría tenerlos a todos conectados desde distintos lugares, como lo mencionaba hace unos momentos. Pero estamos conectados para profundizar en un tema que es el corazón mismo de nuestra fe, la cristología, ¿sí? Es decir, el estudio de Cristo. Y eso lo vamos a ver toda esta noche. Y esta clase está titulada Volviendo al Fundamento, porque yo pienso en tiempos de de tanta confusión, hermanos, distracción, de ruido, necesitamos volver una y otra vez a aquel que es la roca firme, Jesucristo. Imagínense, han pasado más de 2000 años cuando nos dieron una guía y pues nos hemos desenfocado, ¿no? Entonces hay que volver otra vez a ese fundamento. Y bueno, y para guiarnos en este tiempo de reflexión y enseñanza, pues tenemos el privilegio de contar con un pastor, maestro, amigo, que, que ha dedicado su vida estudiando profundo la palabra también y formando discípulos con enfoque claro en el carácter de Cristo. Y bueno, algunos conocen ya al pastor Yeshua Martínez, otros que no lo conocen. El pastor Yeshua Martínez estará compartiéndonos con nosotros. Eh, su nombre apasionado por Dios, por la iglesia local, por la misión. Le muto aquí. Y bueno, vamos a poder aprender de Cristo mientras Él nos comparte. Pastor Yeshua Martínez es pastor en South Bend, Indiana, aunque por estos momentos está en México, allá en Chihuahua. Comienza unos cacheteaditos, unos sandwichitos allá. Y pues bueno, sin más que decir, les dejo con ustedes al pastor Yeshua Martínez. Hola hermanos, Pastor Dios les Yeshua, bendiga. bienvenido. Gracias Carlos por tan introductorio que eres. Muchos de ustedes ya me conocen, algunos de ustedes a lo mejor no tengan esa mala fortuna de conocerme. No, pero estamos aquí para ver sobre Jesús y yo espero que pueda ser un tiempo dinámico, un tiempo en el cual podamos eh, creo que todos los momentos recordamos a Jesús, pero que sea un momento en el cual podamos volvernos a centrar plenamente en Jesús, la persona de Jesús, enamorarnos de él para poder hacer el ministerio. Y para esto voy a estar compartiendo la pantalla, nada más que dejen, eh, si no llegan a ver el de me dicen o le dicen a Carlos por un mensaje de texto. Ahí ya deben de estar viendo una pantalla en blanco en sus pantallas. El que Sí, no ve la pantalla, recuerde en el teléfono mover la pantalla hasta la derecha hasta que vean el mensaje. Digo, la pantalla blanca. Y los que tengan acceso a escribir, no escriban, solamente véanla. ajá, sí, porque si no van a confundir a los demás. Bueno, estamos aquí para ver sobre lo que es Jesús y cuando nosotros nos adentramos en el tema de Jesús, muchos estudiosos llaman a esto Cristología. No sé por qué está ahora dando lata el, el cursor. Hagan de cuenta que ahí dice Cristología. Es en Cuando griego. nosotros entendemos la Cristología, nos va a ayudar, esto de entender la Cristología nos va a ayudar a cómo interpretar la teología, que es el estudio, que es el estudio de Dios, cómo interpretamos a Dios. Recordemos que Jesús mismo dijo, ¿no? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre y sin Jesús estamos entonces ciegos de Dios todos. Todos estamos ciegos de Dios. Pero también el entender bien a Jesús, aparte de que nos va a aclarar nuestra teología, también nos va a hablar y nos va a aclarar otro aspecto, que es la soteriología.
Bueno, ahí dice soteriología. ¿Qué es la soteriología? Es la manera en que vemos la salvación. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie es salvo si no atravesamos por Jesús. Entonces, al entender bien la cristología, vamos a entender la teología, quién es Dios, vamos a entender la soteriología, pero también vamos a entender, ya no lo voy a escribir porque me sale muy fea la letra en la pantalla, pero es la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Jesús nos habla del Espíritu Santo. De hecho, en sus discursos llega a decir que no nos dejará solos, que enviará al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará con nosotros y nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Entonces, entender a Jesús nos va a aclarar todo lo que es ser la iglesia. Entonces, nos habla de teología, soteriología, neumatología, pero también algo muy importante, sin Jesús no vamos a poder entender la misionología. O sea, no vamos a poder hacer una misión correcta de, de Dios. O sea, no vamos a poder compartir correctamente a Dios a las demás personas si no entendemos a Cristo, si no sabemos quién es Cristo, entonces ¿a quién vamos a predicar? Pero también, aparte de que nos va a aclarar la misionología, algo que tenemos que entender es que nos va a aclarar, el entender a Jesús nos va a aclarar la eclesiología, el ser iglesia. Cuando nosotros entendemos qué es ser iglesia, entonces vamos a ser cristianos. La iglesia va a ser una iglesia cristiana porque vamos a duplicar o vamos a mostrar el ejemplo de Jesús en nuestra iglesia, en esas cuatro paredes y en la manera de hacer la iglesia aún de lunes a sábado, ¿no? Entonces, el entender la cristología nos va a hablar de teología, nos va a aclarar la teología, la soteriología, la neumatología, la misionología, la eclesiología, pero también nos va a aclarar la antropología. ¿Qué es ser humano realmente? O sea, no hay humano más humano que haya pisado esa tierra, sino solamente Jesús. Él nos va a enseñar qué es ser realmente humano. Si nosotros no somos seguidores de Jesús y no estamos siguiendo a Jesús, nuestra manera de ser humanos va a estar distorsionada. Pero, por último, entender la cristología nos va a aclarar la escatología, lo que son los tiempos finales. Porque la escatología de pronto nos centramos erróneamente, muchos cristianos nos centramos en ver al anticristo, en decir cuándo va a ser el rapto, cuándo va a ser la segunda venida y bla, bla, bla. Nos enfocamos tanto en eso, pero no, la escatología es Jesús. Porque si ustedes y yo nos vamos a Apocalipsis capítulo 1, en el versículo número 1 de ese libro apocalíptico, va a decir, déjenme aquí lo encuentro, dice, la revelación de Jesucristo. O sea, la escatología es la revelación de Jesucristo para los últimos tiempos. Entonces, si entendemos a Jesús correctamente, vamos a tener bien claro cómo vamos a hacer misiones, cómo vamos a hacer la iglesia, cómo vamos a teologizar, cómo vamos a entender la salvación, cómo vamos a ser humanos realmente, cómo es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, cómo obtenemos la salvación. ¿Con qué? Entendiendo quién es Jesús. Ahora, al entender quién es Jesús, nuestra vida cambia. Todos los que están conectados son cristianos. ¿O hay alguien que no sea cristiano aquí que se nos haya colado al estudio de Jesús para querer entender quién es Jesús? Yo espero que todos sean cristianos. Y para esta pequeña dinámica, Carlos los va a mandar a unos grupos. Voy a explicar más o menos cuál es la dinámica de esto. La dinámica es de que se van a ir a grupos por 5 minutos. En ese grupo
Si pueden y por favor abran su cámara y su micrófono. Si no pueden la cámara, por lo menos el micrófono sí. ¿Por qué? Porque en los grupos me gustaría que respondan a una pregunta. Y entre todos busquen un vocero, o sea, alguien que va a dar una definición a la pregunta que voy a hacer. ¿Para qué? Para que, ¿cuántos somos conectados? Somos 28 personas conectadas. Entonces, escuchar a 28 personas la respuesta, pues aquí se nos acabó el tiempo. Por eso, cada grupo va a tener un vocero, el cual va a explicar a qué conclusión llegaron de esta respuesta, de esta pregunta, cuál es la respuesta del grupo. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús de Nazaret? Si esa pregunta no le hicieran hoy, ¿cómo podríamos responder a eso? ¿Quién es Jesús? ¿Sí, sí queda claro? Acuérdense, la pregunta es, ¿quién es Jesús de Nazaret? Van a buscar, entre todos se van a poner de acuerdo, un vocero y ya luego, después de esos 5 minutos, vamos a volver aquí al panel central y vamos a escuchar cuáles son las definiciones. Va a haber definiciones que van a ser muy parecidas, yo me imagino que sí, pero de ahí vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque necesitamos entender quién es Jesús y quisiera yo escuchar a qué conclusiones llegan quién es Jesús de Nazaret si les preguntaran hoy a ustedes. Así que vamos Ok. a los grupos. Si quieres explicarles algo, Carlos. Si quieres que haya 4 participantes después o que haya 5 para compartir. Mm, ¿Con 4 lo cinco. dejamos? ¿5? Ok. Con 5 está Entonces, bien. se van a ir a un grupo, ustedes escogen el grupo y ustedes le dan a aceptar lo que le aparezca en la pantalla, ¿ok? Chequen sus pantallas y que les aparezca aceptar. Y regresamos en ¿cuánto dijimos? ¿5 minutos? 5 minutos. 5 minutos regresamos. Un momentito. Listo. Aceptar y nos vemos en 5 minutos. Ahí denle unirse y ya se van a unir al grupo. Aquí déjalo. Ujú. Ahí las 3 personas todavía que hermana Rosa Y María. déjalo El marco aquí el pastor Julián otro. creo que está ocupado, ¿no? Mm, Aquí a otro. 5. Alto. Y a 4. Mano Manuel, ahorita lo voy a mover a otro, permítame. Dos. Listo. A ver, los que estamos aquí, ¿quién se quedó aquí? Pastor Julián, Mm, Pastor José Carlos, Pastor José Félix Alaní. Carlos, que una sign in. Ya llegó al 5. Listo. Pastor José Carlos. Pastor José Carlos, ¿le pareció agregarse a un grupo? Abra su micrófono para que nos conteste, por favor. Listo. Perdón, acabo de entrar. Sí, adelante. Me Ah, muy apareció bien. ahorita. ¿Cómo lo podemos hacer para que vuelva a aparecer? Déjeme pongo aquí, espérame. Le voy a mandar a un grupo y le pone que sí, ¿ok? O aceptar, creo. O aceptar. También le manda a Rosa María.
Rosa María, ya lo moví también al 2. Y hermano Félix, aquí está el hermano Félix, también no entró el hermano Félix. Llevo 4. Póngale aceptar, hermano Félix. ¿Sí le pusiste 5 minutos, Carlos? No, todavía no. Hasta ahorita que lo pongo. Ok. Solamente está Félix. Hermano Félix, ¿estás ahí? Sí, voy a estar bien, pero Pastor Julián, lo voy a mover a otro grupo, ¿está bien? no puedo porque Ok, entonces aquí se queda. Ujú. Ujú. Y hermano Félix, ¿dónde está hermano Félix? ¿Dónde está el hermano Félix ahí? Aquí le voy a poner el countdown, ¿ok? Sí, yo creo ya ponle como unos 4 o 3 minutos. Nomás. No es que no me deja ponerle. ¿No? Se le pongo. Le checamos aquí y ya. Espérame, me están preguntando. Regresé. Este, nada más estamos tú ya. Sí, y el pastor Julián. Embed B. Sí, no, pues yo tengo la tablet donde escribo. Ah, ¿sabes qué? Mm, Es que en el 3 no había nadie. Estábamos nosotros, pero no hicimos sign, estamos en la sala principal. Por eso dejé a Carlos solo en el 3, mm. porque sí entró, pero nadie más entró. Lo estuve sacando de ahí del 3 y no Ah, debí haberlo sacado. Sorry, se me movió. Pastor, ¿cómo está? gracias a Dios bien, hermano. Gracias, pastor, ya sea por apoyarnos, pues. no, un gusto, hermano. Un gusto. Ya sabe que cuando se puede, aquí con toda confianza. Un poco andar acá pero me encanta estar escuchando. Muy interesante la dinámica. Le escuchamos con mucho eco, pastor. Casi no le entendemos. Quiere póngase más cerca del teléfono a ver si le entendemos. Creo que está muy interesante la dinámica que están Eso. usando. No sé si me escucha bien. Sí, ya lo escuchamos Sí, mejor. ahí se escucha mejor. Esto estaba en un cuarto me partí en el sonado. Acá andamos también preparando lo de la conversación. Bueno, se corta un poquito, pero La convención, ¿cuándo es? Al 25 y 26 de julio. Oh, Que va a ser ok. en la capital, acá en Hermosillo. Mm, bien, entonces ya está muy cerca. Sí,
Oye, falleció el hijo de una hermana ahí del colegio. Y bueno, allá. Oh. Muy bien, mis hermanos, por ahí los voy a estar aquí. Claro que sí, pastor. Sí, Como se hermano. está, de todos modos, se está grabando la clase para que quede lista para después. Ok. ¿Sí? No está grabada la actividad que están haciendo, pero se va a grabar cuando regresemos todos para acá. Ya los voy trayendo, ¿no? Les pongo un minuto ya. Sí, yo ponles un minuto para que regresen. Todos los participantes van a regresar al main season en 60 segundos. ¿Está bien? Sí. No sé por qué no se pudo escribir bien. Porque se compartió uno como pixeleado, ¿no? Como con cuadritos, no era un whiteboard. A lo mejor tu dedo le faltaba. ¿No tienes un lápiz de esos? Son como para las pantallas. Tengo uno pero que el de la computadora y no cargó en el rato. Y luego tengo otro. Ya están volviendo. ¿A qué llegaron de conclusión? Espero no se hayan eh, disgustado, salido peleados en el grupo, los grupos, hermanos. No estamos para eso aquí, acuérdese. Ya estamos listos, bro. Qué bueno. Ya nada más esperamos que vuelvan algunos otros que están todavía. Amén. Los que fueron voceros, pongan su nombre, por favor, o levanten su mano ahí en la pantallita, pueden seleccionar levantar mano y para saber quiénes son los voceros y que el pastor Yesho les dé A les dé ver, uno es Belén, uno aparece en el nombre Belén Luna. Pero es Noel. Sí. ¿Noel? Ok, Sí. ok, Noel. ¿Quién es otro vocero? La hermana Nayansi. Ajá. Sí. Yo también soy vocero, pero no veo la manita, bro, y se me perdió. Ok, no, aquí lo estoy apuntando, no se preocupe. Amén. Mayo Coronado. Mario. ¿Quién más? Van tres, Noel, Ana Yancy, Mario. Y ¿Quién creo más quedó de que vocero? Pastor Irán también. ¿O quién era? Israel, ¿sí? Nada más levante la mano así. Sí, sí, es vocero. Ok, ok. Y creo que quedaron 4. ¿Son cuatro? Ok, Sí, eran 5, perdóneme, eran 5 el grupo 3, donde nos agregó a Pastor Yesho, a mí y a otros. Estuve sacándolos y al final se quedó uno solito por ahí. No me di cuenta que lo había dejado solo. Ay, discúlpeme. Pero espero que hayan podido platicar en otro grupo. Y en el camino se unieron unos nuevos a la sala y los estuve mandando a diferentes grupos. Quizá no pudieron tener mucho tiempo del tiempo en grupo, pero aquí vamos a platicar lo que hablaron. ok. Creo que ya están todos, ¿verdad? Vamos empezando así como se fueron conectando. Nada más abra su micrófono la persona que vaya a hablar, por favor. Noel, ¿a qué conclusión llegaron en tu grupo? ¿Quién es Bueno, Jesús de Nazaret? llegamos a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, la vida y principalmente que es la figura central de la fe cristiana. ¿Es el Hijo de Dios? A ver, otra vez, porque lo estoy apuntando y para. El Salvador, Ajá, el Salvador. que Él es la vida, Ajá, Mesías. el Mesías sí, y es la figura de fe para el cristiano. ok. A esa conclusión llegaron, ¿verdad? Ujú. Ok. Hermana Nayansi, ¿a qué conclusión llegaron? Gracias, gracias, Noel. Pastor, llegamos a la conclusión que es el camino, la verdad y la vida. Es la figura central en el cristianismo. Es nuestro redentor, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, Ujú, sumo sacerdote, es quien nos sostiene, nuestra roca firme,
nuestro modelo a seguir. Es el Ujú, Mesías, Cordero sin mancha, el Alfa y el Omega, ujú, Príncipe de paz, ok. el Verbo hecho hombre, Verbo hecho hombre. Rey de reyes y Señor de señores, Ujú, quien nos sostiene, es nuestro abogado, nuestro sustentador, sí, es el Mesías. No sé si ya lo sí, repetí. sí, sí, ese ya lo había dicho. Ok, bueno, muchas gracias. Hermano Mario, ¿a qué conclusión llegaron en su equipo? Llegamos a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, Ajá, fue aquel que murió por nuestros pecados, dio su vida en la cruz del Calvario, eso definió como el Salvador. Una hermana dijo que se quedaba con la definición que dio usted como el ser más humano que ha existido en la tierra ujú, y que es el protagonista más acto el protagonista del máximo acto de humildad. El otro es 100% hombre, 100% Dios, también la máxima expresión del acto de amor. ujú, También lo definimos como la promesa hecha realidad, una promesa hecha años, miles de años atrás. Y ujú, así es lo que definimos. De hecho, pues el nombre de Cristo es tan grande que es imposible encerrarlo en algún adjetivo, ¿no? No, sí, no podemos encapsularlo ahí. ok. Muchas gracias, Amén. hermano. Gracias. Israel, ¿a qué conclusión llegaron? Hermano, pues ahora sí que un, dos, tres por todos mis hermanos, porque todas las anteriores, pero bueno, fuimos confrontados por el pastor Carlos, ¿no? Porque decía, bueno, todo eso es cierto, teológicamente todo eso es cierto, pero a manera personal, ¿qué podemos decir? Ujú, Entonces, aparte de ser el Mesías, el Salvador, el Consolador, el centro de nuestra fe, como ya dijeron, pues comentábamos que se llega a convertir, como él mismo lo dijo, ustedes son mis amigos ya, llega a ser nuestro amigo porque pues todos los días inquirimos de él y vamos manejando y Señor ayúdanos en esto y Señor dame paciencia y pues a manera personal, ¿verdad? Él se ha convertido en un amigo. ok. Ese sería el añadido, ¿verdad? Ajá, de todo Ok, lo que ya dijeron. ok, perfecto. Muchas gracias por sus definiciones. No están incorrectas. O sea, nadie dijo una herejía, ¿eh? Porque si no, aquí lo hubiéramos desligado a la reunión, hermano. No, pero nadie dijo algo que no fuera cierto. Él es el Hijo de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida, el Salvador, el ser más humano, el protagonista, Dios mismo. Está bien. Y para este siguiente momento me gustaría mostrarles el credo de los apóstoles. Permítanme nada más. am, Déjenme. Porque me gustaría que lo. Sé que a lo mejor algunos ya lo han visto, el credo de los apóstoles. Y en muchos casos van a estar de acuerdo. Miren, el credo de los apóstoles dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia. Acuérdese que está cuidado con pensar en lo que continúa. Dice la Santa Iglesia Católica, pensar en el Vaticano. No, católica es a nivel mundial. No de pronto se llevaron esa definición ellos, pero y en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En sí, ese es el credo de los apóstoles, pero en el camino de conocer a Jesús, hay veces que
sabemos la cuestión teórica, sabemos todo teóricamente, teológicamente lo sabemos, pero casi no sabemos de la vida de Jesús. Y cuando nos adentramos en los evangelios, es lo que más se nos va a decir. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? Y a veces en nuestra definición vemos el final, pero se nos olvida la vida de Jesús. Sí, Él es el modelo a vivir, pero sabemos más de el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ¿cómo vivió? Porque si entendemos cómo vivió, vamos a saber cómo vivir entonces nosotros. Si ustedes se dan cuenta aquí en, en la definición del credo, ¿cómo vivió? Nada más nos aparece, nació de Santa María Virgen y luego no nos dice nada de la vida de Jesús. O sea, ¿quién es Jesús de Nazaret? O sea, ¿cómo lo podemos hoy en el 2025 decir, Jesús es esto, si no mostramos cómo vivió, cómo fue que impactó la vida? Porque de pronto, después de María Virgen, nos vamos a padeció por el poder. ¿Y dónde quedan los milagros? ¿Dónde queda el amor al prójimo? ¿Dónde queda todo lo que Jesús hizo? Y para eso, muchos dicen que entre esta parte y esta parte de padeció, esa coma está la vida de Jesús. Y sobre eso me gustaría que nos centremos hoy. La vida de Jesús en el año 325 después de Cristo se hace el Concilio de Nicea y sale el credo de los apóstoles. Y casi no nos hablan de la vida de Jesús. De pronto la iglesia y los líderes que hicieron el credo, no está mal lo que dijeron, no está mal, pero creo que hoy es necesario volver a voltear a ver la vida de Jesús para saber cómo vivir nosotros nuestra vida como cristianos, como seguidores de Jesús. Porque si no, si nuestra vida no está coherente con ese Jesús que vivió y solamente sé lo teórico, hay un gran problema. Hay un problema muy, muy fuerte. Entonces, me gustaría que entendamos, hay muchas veces la teología, hay muchos que ven, o la cristología, lo ven el Cristo desde arriba, una teología, una cristología desde arriba, o sea, desde el Todopoderoso, todo puede, pero se nos olvida la vida de Jesús. Hay otra teología desde abajo, muy humano. Y nuestro problema es de que o lo divinizamos más de lo que lo humanizamos, o lo humanizamos más de lo que lo divinizamos, siendo que es 100% Dios, 100% hombre. Cuando llegamos a eso y lo vivimos, tanto ese 100% Dios, 100% hombre, en nuestra vida de iglesia, entonces las cosas van a cambiar, las cosas van a ser mucho, mucho mejor. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que en el que nace Jesús? ¿Quiénes estaban ahí en el poder? ¿Quiénes se movían? Tenemos en primer lugar que tenemos que entender, la era en la que Jesús nace es el Imperio Romano ha tomado posesión de lo que es Israel o lo que es Judea, Samaria, Jerusalén, toda esa área, ya ha conquistado. Entonces, no viene a un lugar donde, todos ya lo están esperando así y lo reconocen. No, viene a un lugar donde el imperio es opuesto a lo que él va a predicar. También, ¿quiénes eran los judíos? Las sectas o los grupos judíos que se le oponen, porque a Jesús se le oponen los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿sí? Entonces, todos estos, si no los entendemos, qué era su pensamiento, entonces o los tachamos, o los crucificamos, o los apoyamos. Por decir, los fariseos, ¿buenos o malos? Una persona abre el micro y quien gane. ¿Buenos o malos?
Pues en el contexto que vivía, hermano, eran personas dedicadas a defender la ley, o sea, viéndolo a su época, ellos defendían la ley y a lo era lo que se dedicaba, entonces eran personas religiosas, viéndolo Entonces, desde su buenos. época. Buenos. Ok. Hay algunas personas que los definen como malos. Y no, si ustedes analizan la vida de los fariseos, era gente entregada. O sea, vivían, o sea, ¿quién va a diezmar hasta lo más pequeño? Ellos lo hacían. Pero cuando aparece Jesús, viene y les cambia todo, ¿no? Los escribas, los intérpretes de la ley, de pronto decimos, malos, pero gracias a los escribas, después del exilio babilónico, estos hombres se vuelven fundamentales porque vienen y les interpretan la ley. ¿Qué entonces estaba mal en ellos? Cuando Jesús viene y entonces muestra quién es Jesús. Y la manera de vivir de Jesús viene y hace todo diferente. Alguien que pueda leer Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. En ese versículo nos vamos a dar cuenta del contexto en el cual Jesús está y empieza su ministerio. ¿Sí traen la Biblia o lo leo yo? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio y Herodes, Tetrarcas de Lea y su hermano Felipe, Tetrarcas Urca y de la provincia de Traconire, y les amía Tetrarcas de Abilinia, y sumos sacerdotes a Arías y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ok, en este contexto, gracias hermana, en este contexto Jesús está y va a estarse moviendo. Si ustedes ven, es Tiberio, el César era Tiberio, el gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes tetrarca era de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de las provincias de Traconite, Lisania, otro. Entonces, es el Imperio Romano y los que habla de judíos son Anás y Caifás y esos son sumos sacerdotes, o sea, aún ellos tenían un convenio, veamos la realidad, tenían un convenio para poder seguir moviéndose lo judío en un contexto romano. En ese contexto, Jesús viene y aparece, pero no llega así de la nada. Hay alguien que lo precede, lo antecede, perdón, y viene y abre el camino. Juan el Bautista. De pronto cuando pensamos en Juan el Bautista, solamente pensamos en ese hombre que parecía Elías y que comía langosta y miel silvestre y cinturón de cuero y ya, ¿no? O sea, pero si ustedes y yo nos ponemos a pensar bien quién es este Juan el Bautista y todo lo que conlleva su enseñanza, vino y le preparó el camino muy bien a Jesús. Los 4 evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de Juan el Bautista, ¿sí? Y el contexto o en el tiempo que se mueve, no solamente se habla de Juan el Bautista ahí. Si usted lee bien el libro de Hechos, va a encontrar que no solamente en el área de Judea se hablaba de Juan el Bautista. Hay gente fuera que continúa esta idea y lo que Juan el Bautista les enseñó. Alguien que lea Hechos 18:25, por favor, y otra persona que lea Hechos 19:3. En esos versículos nos vamos a dar cuenta que va más allá de lo que solamente los evangelios hablan de Juan el Bautista. Juan el Bautista viene y su idea del reino, su predicación
va más, o sea, más de lo que a veces nuestra mente lo había cuadrado. ¿Ya lo tiene alguien, por favor? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se dan cuenta? Esa persona solamente que conocía el bautismo de Juan, ese bautismo que hacía en el Jordán, ya va a trascender y va a llegar a otras localidades. Alguien que lea el capítulo 19, versículo 3, por favor. Entonces dijo, ¿sí? ¿En qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Ujú. Pablo, ¿sí? Sí, sí, El sí. número 3 nada más. Sí, en el versículo 3 nada más. Gracias. Entonces, si nos damos cuenta, en ese versículo, la enseñanza de Juan el Bautista va a trascender y llega a Éfeso. Con el otro es Apolos, es el que solamente conocía el bautismo de Juan. Pero este Juan el Bautista predicó y abrió el camino y llega entonces el bautismo de Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, está en Mateo, el capítulo 3, versículo 1 y 2, está la predicación de Juan el Bautista y cómo va a llegar Jesús a ser bautizado. Marcos, capítulo 1, versículos del 4 al 8. ¿Y cómo es su predicación de Juan el Bautista? De una denuncia social, porque la situación social en el tiempo de Jesús y Juan el Bautista no estaba nada bien. En Lucas capítulo 3, versículo 1, nos va a hablar de Juan el Bautista, ¿sí? Y Juan, aunque no nos va a hablar de que él lo bautiza, sí, implícitamente ahí va a decirnos algo de Juan el Bautista. Este hombre abre el camino, lo bautiza, se abren los cielos. Quiero que se pongan a pensar, ¿cuánto tiempo tenía el silencio de Dios hacia el pueblo? Alrededor de 400 años, llegan a decir. Imagínense qué glorioso que de pronto llega Jesús, se bautiza, se abren los cielos y ya ese silencio se ha apagado. Le quitaron mute y Dios nos habla, dice, este es mi hijo amado. Es una clase que Y entonces, en cuando la se abre el cielo, Dios nos va a hablar a través de Jesús. Me gustaría que pensaran un momento en la frase. Muchas veces tenemos, Jesús es Dios. Y cuando nosotros pensamos, Jesús es Dios, solamente lo englobamos, es como si nosotros dijéramos, conocemos a Dios y ahora nosotros podemos decir, ah, sí, Jesús es Dios, porque muchas de las cosas de Jesús son de las cosas que conozco de Dios. Pero ¿qué pasaría si decimos, Dios es Jesús? Porque no podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesús. Sin Jesús, estamos, todos los que estamos hoy conectados aquí, estamos ciegos de Dios. Sin Jesús no conoceríamos a Dios. Por eso cuando los discípulos le dicen, muéstranos al Padre, le dice Felipe a Jesús. Y dice, hey Felipe, pues, ¿desde cuándo estoy contigo? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me conoce a mí, Jesús está diciendo, quien me conoce a mí, entonces conoce al Padre. Entonces conocemos a Dios a través de Jesús. Es Jesús quien nos muestra el amor de Dios. Me gusta porque se venía predicando en el Antiguo Testamento un Dios de justicia, un Dios como severo en ocasiones. Pero Juan en su evangelio dice, lleno de gracia. En Jesús conocemos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Lleno de gracia y verdad. Y a veces como iglesia, lo que más nos falta es la gracia y la misericordia, la verdad. Conocemos a Dios, pero a veces
no vemos a las demás personas como Dios las ve. Ahora, estamos hablando de este Jesús que viene y irrumpe y se rompe el silencio de Dios. Y vienen las tentaciones. Quiero ponerme un poquito ahí y ver un poquito las tentaciones. Son 3 las que nos nombran los evangelios. Los sinópticos nos hablan de las tentaciones de Jesús. Juan no nos habla de las tentaciones, pero sí vemos ese conflicto que se va a estar llevando a cabo con Jesús. Sus discípulos intentarán hacerle, hey, pues vamos a proclamarlo rey, que es parte de una de las tentaciones. Ahora vamos a las tentaciones. Y la primer tentación, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 12. Espero que vayamos bien y no los esté saturando, hermanos. Marcos 1, 12. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Se me olvidaba decirles algo con respecto a Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba el bautismo, ¿sí? Y el lugar donde lo hace Juan el Bautista es bastante de llamar la atención, porque es el Jordán. Es el lugar que los hace entrar a la tierra prometida. Me volví un poquito porque olvidé, no lo tenía en los apuntes, pero ahorita se me vino a la mente. Juan el Bautista bautiza en el Jordán, entonces al cruzar, ese fue el límite donde el pueblo de Israel venía de Egipto y es el que los introduce a la tierra prometida. Entonces tiene un significado interesante el bautismo en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahora no simboliza el entrar a la tierra prometida, sino entrar en el reino de Dios. Eso es bastante interesante. Entonces, luego Jesús, después del bautismo, va al desierto, pero es el Espíritu quien lo impulsa al desierto. Dice, y estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con fieras y los ángeles le servían. En el desierto, Jesús se va a igualar a nosotros y así se va a igualar al pueblo al pasar el desierto. Y en el desierto es donde vienen las tentaciones. Sin irnos muy lejos, vámonos a Mateo, porque Mateo y Lucas nos van a hablar más sobre las tentaciones. Marcos solamente nos dice eso de las tentaciones, pero Mateo y Lucas nos van a decir las tentaciones. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, vea que con lo que el diablo va a tentar a Jesús es, ¿quién eres, no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, esta tentación, ¿a qué nos va a llevar? Y son tentaciones que a veces también nosotros como cristianos atravesamos. Esa tentación, pero en el caso de Jesús, va a tentarlo en manipular a Dios para provecho propio, para llenar el estómago, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, dense cuenta que Jesús utiliza la palabra correctamente para poder salir adelante. Y cuando dice Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿a qué nos está llevando? Nos está llevando a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Sí? Hay veces que el tentador, bueno, en la vida de Jesús está intentando hacer dudar de la confianza. Y a veces nos va a hacer dudar y el diablo a nosotros de, ¿todavía confías? Pero con esa hambre, con lo que estás atravesando, ¿todavía confías? ¿No tienes lo que necesitas y aún así sigues confiando?
Entonces, esa tentación se va a hablar más que nada del tener, pero Jesús sale adelante diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. En esa cuestión, me gustaría poner otras cerecitas en el pastel. Cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y va hacia la tierra prometida, es cuando ocurre y sale este versículo de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, es de las promesas que Dios ha dicho. En el caso de Jesús, Jesús le está diciendo al diablo, no tengo que comprobarte que yo soy hijo de Dios, porque ya lo dijo Dios. Cuando el bautismo, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado. Entonces, no tengo que comprobar que el Dios haga esto para ver si realmente soy. No, Jesús está recordando lo que el Padre le ha dicho en el bautismo. Ahora, la segunda tentación, Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Y dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dense cuenta de algo, el diablo se sabe la Biblia, pero la usa a su conveniencia, no la usa correctamente. Cuando nosotros utilizamos la Biblia para nosotros mismos, vamos a torcer el texto. Pero cuando la usamos fidedignamente y correctamente, la usamos entonces como Jesús la usó. ¿Sí? En esta cuestión, Jesús, el diablo le está tentando a Jesús con el ser versus el aparentar, ¿no? O sea, si eres hijo de Dios, tírate. La Biblia dice, ¿no? Las escrituras lo dicen, que a sus ángeles mandará. Y Jesús dice, a ver, cuidado. Es que el ministerio de Jesús no fue un exhibicionismo milagrero. Jesús no anduvo ahí de exhibicionista haciendo un montón de milagros y para que la gente lo reconociera como un rockstar. No, Jesús no hace eso. Jesús no va a caer en esa tentación. Jesús vino a demostrar que Él es el Hijo amado y entonces lo va a hacer sirviendo a los demás. Entonces, esta tentación es interesante. También la tercera tentación. Jesús, dense cuenta que Jesús está utilizando Deuteronomio. La tentación pasada es Deuteronomio 8. En la segunda tentación, Jesús responde con Deuteronomio 6:16. Ahora, la tercera tentación que Jesús atraviesa. Dice el versículo 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Vea que Jesús responde con la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el diablo lo está tentando con el poder. Casi diciéndole a Jesús, no es necesario que llegues a la cruz, Jesús. Podemos buscar un atajo para que tengas todo el poder que quieres. Y Jesús dice, no. Al único que se le adora es a Dios. Satanás en esa cuestión está buscando la adoración de Dios. Lo que le está ofreciendo el diablo a Jesús, le está ofreciendo, sé el Mesías sin cruz. Sé el Mesías sin involucrarte en la cuestión de los hombres. Sé el Mesías sin sufrimiento. Y a veces así, si no entendemos quién es Jesús, nuestra concepción de Jesús y nuestra manera de vivir a Jesús puede estar siendo sin involucrarnos en la obra de Dios.
intentando huirle al sufrimiento, intentando no cruzar la cruz, intentando no pasar esos momentos dolorosos. Porque a veces, ¿cuántos de nosotros, al atravesar un momento doloroso, no entramos en ese momento de, ¿sabes qué, Dios? Quédate con todo. Y ahí te quedas, yo me voy, yo ya no. ¿Por qué? Porque nuestra concepción de Jesús no está clara. Cuando tenemos como iglesia una concepción de Jesús clara, entonces nuestra vida va a impactar las siguientes generaciones. ¿Qué aprendemos de las tentaciones de Jesús y cómo Jesús las enfrentó? En primer lugar, es la única certeza que la fe admite es la palabra de Dios. ¿Por qué? Jesús la usó. Si Jesús la usa, ¿por qué tú y yo estaríamos exentos de no utilizarla? Necesitamos utilizar la palabra de Dios. Número 2, ¿qué aprendemos? La confianza de Jesús con el Padre. Pero en esa confianza Jesús asume su responsabilidad. Es necesario pasar la cruz, es necesario los sufrimientos. ¿Sí? Y está esa confianza, pero también está esa responsabilidad de Jesús. ¿Cómo está nuestra confianza y cómo está entonces nuestra responsabilidad con ese Dios, con ese Jesús al que adoramos? Número 3, aprendemos en las tentaciones de Jesús que el Mesías vino para servir. El Mesías vino para la cruz. Y Jesús es claro en su enseñanza. Cuando le lava los pies a sus discípulos, él dice, miren, si yo soy el maestro, hago esto, ya les he dejado el ejemplo. El servicio se ve claramente en la vida de Jesús. En los evangelios vamos a ver claramente el servicio de Jesús. ¿Cómo estamos nosotros en cuestión del servicio de Jesús? Eso vemos y aprendemos en las tentaciones. Ahora, me gustaría ver algo específico de Jesús también. ¿Cuál es el discurso central de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús es el reino de Dios. Para los griegos, esta palabra del reino de Dios sería la basileia. En arameo, la malcuta, ¿no? Es el reino de Dios lo que Jesús nos va a mostrar. Y vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Lo leo, aquí lo tengo. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Jesús viene a mostrarnos este reino, pero ¿cómo tenemos el acceso al reino? Jesús es claro y dice, arrepiéntanse. Debe de haber un cambio en nuestra manera de vivir. No podemos entrar en el reino y querer seguir siendo nosotros los que dirijamos nuestra vida. Y Jesús es claro en este mensaje. Si quieres entrar al reino, arrepiéntete. Hay una cuestión que está ocurriendo hoy en día. No entendemos claramente la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Porque muchas veces estamos sentados en una iglesia y estamos remordidos, no estamos arrepentidos. Porque el arrepentimiento es ese cambio de vida de 180 grados. Sí. El Una pregunta, remordimiento. pastor, si se puede. ¿Sí? Un comentario nomás. En las tentaciones de Cristo, si ponemos atención, vemos que Él es tentado en tres maneras diferentes, pero la tentación es una sola. Él está cuestionando su identidad. Si en Sí. verdad es el Hijo de Dios, en la segunda le vuelve a repetir lo mismo. Si en verdad eres el Hijo de Dios. Sí. Y la tercera también está atacando su identidad de quién es él.
pero en diferentes maneras. Entonces, Pero la tentación principal ahí se me hace que está atacando su identidad, lo está queriendo meter en duda, lo está queriendo sacar de su propósito, atacando su identidad. ¿Quién es Sí, él en realidad? y es que en esa identidad, la identidad de nosotros tiene varias aristas, tiene varios puntos. Y si no Ujú. estamos bien presentes en que podemos ser tentados como por el diablo, por Ujú. medio del poder, podemos caer. Si no estamos atentos y queremos utilizar a Dios como solamente milagrero o solamente sobre el exhibicionismo, entonces Exacto. ya dejamos de lado el propósito de Dios. Sí tiene razón. La tentación es una con esas tres aristas claras en Jesús. Amén. Entonces, volviendo al discurso de Jesús, el discurso claro de Jesús es el reino de Dios, ¿sí? Entonces, para entrar en el reino, solamente se entra arrepentido, o sea, un cambio, ese cambio total en nuestra vida de rendición. Ahorita, si hay tiempo, aquí son las 9:10, tenemos 20 minutos, espero llegar. En el Sermón del Monte Jesús lo pone muy, muy bonito en las bienaventuranzas, cómo acceder al reino de Dios. Pero dice, arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Cuando Jesús dice creed en el Evangelio, ojo, no obliga a nadie a creer. Él va a dar muestras de quién es Él. Es nuestra decisión si creemos o no creemos. Porque ustedes y yo no somos quienes convertimos a la gente, ¿sí? Pero es una decisión. Al reino se entra por arrepentimiento, un cambio de actitud. Pero también tenemos que entender que el reino de Dios es el ya, pero todavía no, ¿eh? O sea, ya estamos en el reino de Dios, pero todavía no, porque todavía viene en su totalidad, pero estamos en un proceso. Ahora, cuando Jesús predica del reino de Dios y con sus hechos lo muestra, hay dos reacciones. El pueblo está entusiasmado por este mensaje. ¿Qué hace la gente? ¿No querían hacer rey a Jesús? ¿No querían ya proclamarlo porque les multiplicó los panes y los peces? Pero también hay un rechazo. El rechazo de los dirigentes es claro y bastante fuerte. Pero, ¿cómo será el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? Y nos lo dice Lucas. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 18. Lucas dice, lo leo desde el 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Voy a seguir leyendo, pero quiero que evalúes tu vida a la luz de lo que es el Evangelio. La predicación de Jesús, el reino de Dios. ¿Estamos cumpliendo el reino de Dios? Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí Lucas 4:18. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si como iglesia no vivimos esto, ¿a qué Jesús estamos siguiendo? Si como iglesia estamos metiendo pánico, cuidado, porque Jesús dice, me ha enviado, me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres, no para meter un miedo y conviértanse por miedo. No, 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 no. El evangelio es las buenas nuevas, no las de miedo nuevas. Son las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo estamos? Porque de pronto en nuestra concepción de ese Jesús desde arriba, glorioso y todo, se nos olvida sanar a los quebrantados de corazón. Se nos olvida hablarles de la libertad. Se nos olvida hasta orar por los enfermos. Por eso evaluemos nuestra concepción, cómo estoy viviendo yo el cristianismo desde Jesús. O sea, ¿es igual al de Jesús o no es igual? Porque si no es igual, entonces corrijamos hoy todo para que sea igual al de Jesús. Porque hay una diferencia muy grande entre darle a Jesús casi todo y darle a Jesús todo. Hay una diferencia abismal, porque a veces le damos a Jesús casi todo. Vivimos casi como Jesús toda nuestra vida. El problema a veces es que nuestra concepción de Jesús es el domingo. O sea, en el domingo nos ponemos bien delante de Dios, vivimos correctamente, hacemos las cosas muy bien, pero se nos olvida el lunes en el trabajo. Ya ahí ya no vivo como Jesús. El martes, el miércoles, todo está impregnado de Jesús en nuestra vida. ¿Estamos predicando el evangelio correctamente? ¿Estamos hablando correctamente del reino de Dios? Por eso Jesús en la oración dice, venga tu reino. Pero a veces es, yo quiero mi reino, Jesús. Yo quiero seguir algunas ideas. Cuidado, porque el mensaje de Jesús es el reino de Dios. ¿Y cuál es entonces el mensaje de la iglesia? El mensaje de la iglesia es Jesús, el Cristo. Si nuestro mensaje no es Jesús y el Cristo y no lo demostramos en nuestra manera de vivir, porque, ojo, a veces la predicación es muy cristocéntrica, pero mi vida no es cristocéntrica. Ese es el problema. Nuestra vida debe de ser y nuestra predicación debe ser Jesús en mi manera de predicar con palabras y Jesús como yo vivo mi día a día. Ese es el cristianismo. Sí, el mensaje de Jesús es claro, el reino de Dios. Y si se dan cuenta, Jesús trae un mensaje que espero no lo malentiendan. Jesús no viene y dice, yo soy el Hijo de Dios, así que crean en mí. No. El mensaje de Jesús está centrado en la causa de Dios. ¿Cuál es la causa de Dios? La salvación de todos. Por eso sanó, por eso multiplicó panes, por eso hizo todo lo que vemos en los evangelios que Jesús hizo. Tenemos que volver al fundamento que es Jesús. Tenemos que regresar a Jesús en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de predicar. Cuando Jesús viene y predica y muestra el reino, lo hace de tal manera que llega a la cruz. O sea, a veces en nuestra manera de predicar a Jesús, lo suavizamos para no llegar a la cruz. Y ese no es Jesús. Jesús viene y nos muestra claramente todo lo que está mal. A veces Jesús va a entrar y nos va a voltear las mesas. ¿Cuántas mesas necesitamos que Jesús hoy venga y nos voltee en nuestras iglesias? ¿Qué cosas necesito que Jesús venga y voltee en mi vida porque no estoy viviendo el cristianismo como debería de ser? Porque sí, nos llamamos cristianos, pero deberíamos demostrar a Cristo. Deberíamos de llevar a Cristo en todo momento. Y vean, Jesús utiliza lenguaje que la gente entiende.
cuando Jesús termina de dar discursos, de hacer lo que tiene que hacer, que la gente no se sorprendía. Decía, wow, este hombre de verdad que nos apantalló, porque no predica como los demás. Mi pregunta es, ¿la gente está entendiendo el mensaje claro de Jesús? ¿Estamos predicando claramente a Jesús o a lo mejor lo estamos predicando muy teológicamente? A lo mejor lo estamos teorizando a Jesús demasiado que la gente dice, es tanta información que no lo entiendo. Cuando Jesús nos viene y nos explica qué es el reino de Dios desmenuzadamente, de tal manera que la gente podía entenderlo y entonces doblegar su voluntad a Jesús. Jesús utiliza conversaciones. ¿Tú y yo tenemos conversaciones con la gente no cristiana? Mi pregunta es, ¿cómo son esas conversaciones? ¿Queriendo defender el evangelio o mostrándoles? Porque cuando Jesús conversaba, había cosas que dejaba como sin culminar. ¿Para qué? Para que la gente reflexionara y tomara una decisión. Pero a veces en nuestra predicación y en nuestras conversaciones queremos nosotros convencer y acéptalo. Cuando la gente necesita también reflexionar, nuestras conversaciones son claras con la gente. Jesús utiliza refranes. El hecho cuando dice no echen las perlas a los cerdos es un refrán que hasta hoy en día se ha vuelto viral. Jesús utiliza metáforas, su manera preferida, las parábolas, ¿no? La manera simple de enseñar el reino. Porque si ustedes se dan cuenta, en las parábolas dice, ¿con qué compararé el reino de Dios? Ojo, ojo, porque a veces predicamos solamente una parábola y en una sola parábola no está englobado todo el reino de Dios. Es una parte del reino de Dios. Entonces Jesús las va desmenuzando con historias que la gente y nosotros nos podemos grabar. ¿Quién no se sabe la parábola de las 100 ovejas? ¿Quién no se sabe la parábola de los 2 hijos? O como la titulan en la Reina Valera, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Son parábolas que son sacadas de la vida diaria. A lo que quiero llegar con esto es que analicemos nuestra manera de predicar de Dios. A veces nuestra manera de predicar de Dios no es tan sencilla como lo que era Jesús. Hacemos de Jesús algo imposible de entender cuando no, Jesús viene y nos hace fácil entender quién es Dios. Jesús en ocasiones va a dejar finales abiertos. ¿Para qué? Para que entremos a la reflexión. Jesús lo que va a traer va a ser un mensaje amoroso. Muchas veces los mensajes los hacemos duros. Aprendamos esto de Jesús. ¿Con quiénes Jesús utiliza el mensaje duro? Jesús utiliza el mensaje duro para aquellos que ya saben, pero utiliza un mensaje de amor para aquellos que todavía no saben. Y a veces en nuestra iglesia hacemos ese cambio. Utilizamos el mensaje duro para aquel que no sabe y lo mandamos al infierno para que entre en miedo. Y en la iglesia, aquellos que conocen, se lo suavizamos. ¿Para qué? Para que diezme, para que ofrende. No. Jesús no hace eso. Habla claro con aquellos aquellos que dicen conocer a Dios y les habla fuerte, pero les habla amorosamente a aquellos que no conocen todavía el amor de Dios. Ahora, tenemos que evaluar hoy nuestra vida a la luz de la vida de Jesús. ¿Qué tanto de Jesús hay en nosotros? ¿Qué tanto de Jesús está impregnado en nuestra manera diaria de vivir? Hay un libro
que se llama 5 hábitos para la gente misional. Creo que así se llama. Y a veces, miren, queremos predicar a Jesús, pero a nuestra manera. Cuando lo hacemos a la manera de Jesús, nos va a cambiar muchas cosas. Con esto no quiero que lo malentiendan. Primero lo digo y luego lo explico. Jesús viene y nos muestra un seguimiento de Dios fuera de los templos. O sea, Jesús no viene a instalar templos, perdón. Jesús viene a cambiar vidas personales. O sea, ¿qué hace con el templo? Ya no era lo que debía de ser. Lo han convertido en cueva de ladrones, les dice Jesús. Pero a veces nosotros, en nuestro seguimiento de Jesús, queremos que la gente venga a la iglesia para que conozca a Jesús. Jesús nunca hizo eso para que la gente conociera a Dios. Pero en nuestra concepción estamos a la inversa de Jesús. Para que la gente conozca de Jesús, debe de venir a la iglesia. No, yo no, con eso no estoy diciendo que la iglesia es mala. No, la iglesia es buena, es la comunidad donde nos nutrimos en fe, con los testimonios. Eso es bueno. Pero a veces todo gira en torno a un templo, a una iglesia de edificio. Cuando hablo de iglesia, hablo de edificio en este caso. Y nos hemos vuelto templocentristas en vez de ser cristocentristas. O sea, todo gira en torno a las 4 paredes. Cuando con Jesús no. Con Jesús la cuestión, ¿no Jesús camina entre la gente? El ministerio de Jesús no se efectúa a la totalidad. Sí va a la sinagoga, pero si ustedes y yo leemos en los evangelios, ¿no es en las calles? ¿No es con los enfermos? Pero lo hemos cambiado. Nuestra vida necesita volver a Jesús. Necesitamos volver a emplear lo que Jesús hacía. Y en ese libro que les digo de los 5 hábitos para la gente misional, nos dice, ¿cuántas veces compartimos la mesa? Y les voy a hacer un reto. Comemos, creo que al menos 3 veces al día. ¿Sí? A veces 2, ¿no? Y a veces 2 por el trabajo, ¿no? Que hay mucho trabajo y no alcanzo a comer las 3 veces. Pero ¿cuántas de esas veces compartes la mesa con gente no cristiana? Cuando de pronto escuchamos la definición, porque el Hijo del Hombre, a nuestra cabeza viene, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate de muchos. Y eso lo tenemos bien claro. Y sí, el Hijo del Hombre, esa era su misión. Pero ¿cómo la llevó a cabo? Hay un texto que dice, ustedes dicen, el Hijo del Hombre ha venido y es un comedor y bebedor. ¿A qué los llevo? La manera en que Jesús vivió fue compartiendo también la mesa. O sea, ¿por qué lo llaman comedor y bebedor? Porque era con la gente que Jesús se sentaba. ¿Para qué? Para escucharlos. ¿Cuántas de nuestras veces compartimos la mesa? Ah, no, queremos que vaya el domingo a la iglesia. Ahí va a escuchar. Pero ni siquiera nos hemos sentado a escuchar su vida con un plato de comida. Hemos cambiado muchas veces la manera de llevar a Jesús. Y creo que la iglesia hoy está como está porque hemos olvidado a Jesús. Hemos olvidado cómo Él hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y el Sermón del Monte nos habla de
de esa exigencia ética que pide del reino. Eh, a mí me apasiona el Sermón del Monte. Cada que hay gente que de pronto, ¿y qué predicaré? Yo siempre digo, el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte viene y nos desarma. Y con ese sermón empieza Mateo, ¿no? Hablando, escribiéndonos a todos. A mí me gustaría que reflexionáramos. ¿La vida de Jesús está en mi vida? ¿La vida de Jesús la muestro? ¿O solamente la vida de Jesús la platico, pero no la vivo? Porque Jesús no es para saberse, Jesús es para vivirse. Entonces, hoy reflexionemos en eso. Y si quieren, compartimos la mesa. Carlos. Sí, tienes unas preguntas que te voy a poner ahí en tu chat para que las veas. Ok. Ahí te van. Dejen y lo abro. Tienes una pregunta en la sección de... Para cuando Sigue. Ok, dice... En el concilio de Nicea, usted comenta el credo de los apóstoles. Mi pregunta es, ¿es el credo es de los apóstoles o el credo llamado apostólico? Dado que el concilio fue en el 325. Es el credo apostólico, o sea, ya cuando la iglesia ya ha llegado eh, a ser parte del gobierno, y entonces pues vamos a ponerlo por escrito. Los apóstoles no lo escribieron, o sea, los 12 no lo escribieron, pero bajo la tradición y lo que ellos enseñaron a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos, por eso llegan a un momento de decir, ok, hay mucha herejía, deben de ubicar que en el 325 las herejías sobre Jesús, ese Jesús solamente divino que ni siquiera pisó el suelo, o ese Jesús más humano que podía pecar. Entonces, a raíz de eso, dicen, bueno, vamos a hacer el credo. ¿En qué creemos? Tenemos que especificarlo. Entonces, es el credo apostólico. No lo hicieron los 12, sino lo hace la iglesia posterior, porque sí, ya es en el 325, ya con Constantino. Pero es lo que aún hoy creemos, pero en ese credo lo que yo les decía es, de pronto se nos olvida la vida de Jesús, lo vemos muy divinizado. Y es que es coherente el credo apostólico, porque imagínense, a a los sacerdotes los manda a traer Constantino y los pone en palacio. ¿Y qué están comiendo? Pues comida de reyes, ¿no? Pero se les olvida, al momento de escribir, se les olvida también mencionar la vida de Jesús. No está mal el credo apostólico, pero está mal si olvidamos la vida de Jesús, lo que nos muestran los 4 evangelios. No sé si quedó respondida ahí esa pregunta. Y tú lo usaste como ejemplo, ¿no? Para Ujú. mostrarnos cómo es que se nos olvida su humanidad, ¿no? Su vida aquí en la tierra. Sí. También preguntan que cuál es el nombre del libro que mencionabas. ¿Ese de Sorprende al Mundo? Con los 5 hábitos de Sí. personas. Ok. Sí, Sorprenda al Mundo. Es de Michael Frost. Michael Frost. Ujú. También hay algunos libros que yo les recomiendo. Hay un libro muy bueno que se llama Dios, si tienen que apuntar, porque Y les apunto en el chat. el libro se llama Dios es Jesús de Nazaret, de Eduardo de las Segura. Él escribe sobre esa cuestión que hemos olvidado. Mucho de de mi concepción de cómo yo veo a Jesús, viene explicada por lo que Eduardo de la Segura clarifica muy, muy bonito. Otro de los que sí tengo aquí es este libro, este, Jesús, así se llama, Jesús, de Hans Kuhn. Ah, ahí está. Ahí está. Jesús. Voy a apuntar Jesús. ¿A quién? Hans Kuhn. Hans Kuhn.
Ujú. En esta cuestión habla del Jesús histórico, ¿eh? Habla mucho del Jesús histórico. Tengo que especificar, Hans Küng no era evangélico, era católico, pero la Iglesia Católica lo corrió porque tenía unas ideas de Jesús muy protestantes, ¿no? Pero él no dejó de ser católico, pero sí muestra un Jesús que tiene coherencia, ¿no? Y lo compara con otras religiones, a Jesús, no el catolicismo, sino a Jesús, es a quien compara y dice Jesús es sobre más que todo. Otro de los libros que tengo para recomendarles, creo lo tengo por aquí, permítanme. No, no lo tengo por aquí, pero por ahí ha de andar. Se llama Re Jesús. Se llama Re Jesús. Eh, y es de Alan Hirsch y Michael Frost. Este, también, déjenme ver, porque tenía libros para recomendarles que los apunté. Pues, También está el de Jesús, Proclamación Histórica de José Antonio Pagola, otro escritor católico. Con ese sí, llévensela con cuidado, ese de Jesús, Apreciación Histórica, pero, pero hay cosas buenas en él. El otro es de Philip Yancey, que se llama El Jesús que nunca conocí. El Jesús que nunca conocí de Philip Yancey. Eh, hay uno muy bueno en inglés para los que lean inglés. Se llama Why the Gospel. ujú, Está muy bueno porque nos habla de Jesús como rey. Porque si entendemos algo, es Jesús es nuestro rey y muchas veces olvidamos esa parte y esto nos llama a una lealtad a nuestro rey, ¿no? Nuestro ujú, rey Jesús. sí. Es el Y, autor. El autor es Matthew Bates. Matthew Bates se escribe. Mateo Bates. Matthew Bates. No sé si está en una, español, pero puede que haya una traducción por ahí. sí. Uno de los cuidados que deben de tener es, porque ahorita empecé con, pueden leer este, pueden leer el otro, pero creo es esencial sabernos los evangelios. El Evangelio. Ajá, sí, sí, el Evangelio, pero narrado por Mateo, por Marcos, por Lucas, por Juan, es esencial porque ese es de quien nos va a hablar, va a ser de Jesús. Entonces, saber la vida de Jesús nos va a confrontar con cómo lo estoy viviendo yo. Pues no sé si tengan algunas preguntas. Ujú. Es tiempo de hacer las preguntas ya para ir cerrando este tiempo. Y bueno, quien sea que tenga una pregunta, ya sea que, a ver, deja checo aquí, Yo que la tengo una pregunta, escriba, hermano. sí, hermano, diga. Ujú. El hecho, ahorita me llamó la atención cuando el pastor dijo que cómo era correcto decir Jesús es Dios o Jesús es el Hijo de Dios, algo así. Porque comúnmente nosotros mencionamos a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Y me llamó la atención que si lo mencionamos Jesús es Dios, no caeríamos en apoyar la doctrina de los unicitarios y si mencionamos a Jesús como Dios, a manera de enseñarlo como evangelismo, ¿no? En Jesús es Dios, irnos a lo unitario es lo que está. Sí, al principio de la clase usted mencionó que sí, cómo era correcto decirse, cómo decimos nosotros, Ujú. Jesús es Dios o Jesús el Hijo de Dios. No, lo que explicaba es que nuestra definición a veces está Jesús es Dios, pero creo que algo que nos ayudaría a entenderlo más claro es Dios es Jesús. Amén, así es. Ajá. Sí, porque aquí en el caso de esta enseñanza estamos viendo específicamente la vida de Jesús, o sea, lo que Jesús hizo. Que claro que Jesús es quien nos define también la neumatología, o sea, cómo vemos al Espíritu Santo, pero sí, ahorita es Sí. Jesús. Sí. Amén. Imagínense cuando lleguemos al cielo, hermano. No sé si les comenté esto, pero cuando lleguemos al cielo, ¿cómo vamos a ver a Dios?
¿O cómo va a estar, o cómo va a saber usted que ve a Dios si Dios es invisible? Exactamente. ¿Qué es lo que va a ver cuando llegue al cielo? Para A que sepa que Jesús. esta vez va a ver a Jesús en su humanidad, ¿sí? Y su divinidad, Amén. está completo. Entonces, es Jesús el que nos muestra al Dios invisible, dice la Escritura. Entonces por eso, como lo decía el pastor Yeshua, ah, decimos Jesús es Dios, pero nos olvidamos la manera de voltearlo y decir, Dios es Jesús, ¿sí? De la misma manera. Amén. Ujú. Amén. Qué contestado. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Pues preguntaron que si va a haber café y pan. Nada, se cree. Digan dónde y llegamos, ¿va? Este, Hermanos, recuerden que es una clase especial, se llama Masterclass para los que se han agregado nuevos. Creo que hay algunos que no participan en las clases para pastores que estamos teniendo, para liderazgo de pastores. No es exclusivamente para pastores, pero si no te has agregado, porque yo sé que algunos pusieron en el cuestionario de que no participan a la clase, eh, y sigues interesado en tener más información para estas clases, pues puedes mandarme un correo, un mensaje de texto o lo que necesito, voy a ponerlo ahí en el chat para que lo veas. Y las próximas clases del siguiente bloque que estamos teniendo de cada materia por 6 semanas, 1 hora por materia, y vamos 2 materias cada bloque, van a comenzar el 4 de agosto. ¿Sí? Entonces, si estás interesado en participar en la escuela para liderazgo, para la escuela pastoral, 4 de agosto comenzamos. Y la siguiente bloque vamos a estar viendo el Antiguo Testamento y dijimos misiones y evangelismo, ¿verdad, Yecho? Donde Sí. el pastor Yecho va a estar dando una materia y yo voy a estar dando otra materia. Entonces, comenzamos el 4 de agosto. La siguiente clase, Masterclass, va a ser también en 2 semanas, que es julio 14. No, perdón. Sí, julio 14 tenemos la siguiente Masterclass y después comenzamos ya las clases hasta el 4 de agosto. Entonces, apúntalos en tu calendario y si eres nuevo, te voy a poner mi teléfono aquí para que lo tengas y mi correo electrónico también para cualquier pregunta. La escuela es gratis, no cuesta nada. Estamos ah, proveyendo algunos recursos, ¿no? Algunos resúmenes de libros o cosas así, como vayamos necesitando por la clase. Entonces estamos tratando de que todos puedan participar. Si tienes personas en tu iglesia que quieren participar, todos son bienvenidos. Y bueno, estamos listos para servirte. De hecho, si alguno de los libros están interesados y no lo encuentran, creo tengo unos digitales. Entonces, Sí. si no lo encuentran, eh, me dicen a través de Carlos y ya lo podemos ahí mandar, Les facilitar. les voy a poner, estoy escribiendo mi correo electrónico para que puedan ah, preguntarme lo que sea, o mi teléfono, tiene área de Estados Unidos, entonces tienes que marcar el +1, ¿sí? Antes del número. ¿Alguna pregunta de la clase, hermanos? Si no, ya para ir terminando. ¿Todo bien? Qué bueno. Yo pienso, hermanos, que no quiero agregar nada a lo que el pastor Yecho ha dicho. Todo ha sido muy bueno, edificante. Pero yo estaba preguntándome el otro día, estaba en mi tiempo de orar y todo, y estaba preparando un mensaje. Y se me viene la pregunta, Señor, ¿qué voy a predicar este día? Para este día, ¿qué quieres que hablar para la iglesia, no? Y como que el Señor me dijo así como que, ¿cómo que de qué? O sea, pues de mí, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que esa acabamos de ver hermenéutica, homilética, y yo pienso que ese es un punto que todo predicador, cada que uno que comparte, tenemos que hacer, que tenemos que estar conscientes de que lo que sea que vayamos a predicar en cualquier día, en cualquier situación, en cualquier necesidad, en cualquier tiempo de enseñanza, lo primero que debemos de saber es de que tenemos que hablar de Jesús, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué voy a hablar de ti, Jesús, en este día? Porque a veces nos enfocamos más en cosas que sí son buenas, sí, son buenas, hablar de ser un buen marido, de ser una buena esposa, de ser algo, no sé, una vida cristiana. Es bueno hablar de eso,
Pero si no lo enfocamos con Jesús, entonces, como decía el pastor, estamos sacando a Jesús de nuestros mensajes. Sí, estamos sacando a Jesús de la idea. Estamos hablando solamente como cualquier otro grupo de ayuda autosuficiente te podía dar consejos y pláticas para que seas una buena persona, que cualquiera te lo puede dar. Pero si siempre pensamos, ¿qué voy a platicar de ti, Jesús? Porque Jesús es el que nos enseña a ser buenos esposos, a ser buenos hijos, a ser buenos padres. Es Jesús el que nos enseña cómo caminar, cómo seguir, cómo andar, ¿sí? Es Él el que nos transforma, porque dice, cuando Jesús le llama a los apóstoles, bueno, a los discípulos que le llama a Simón, le llama a Andrew, que estaban ahí pescando, ¿sí? Les dijo, vengan y yo los haré. Síganme y yo los haré pescadores de hombre. ¿Por qué? Porque ese haré, hay una transformación, hay un caminar, hay un discipulado, ¿no? Donde vas aprendiendo, donde vas viendo, donde vas, recibiendo instrucciones o solamente viendo el ejemplo de alguien, ¿sí? En este caso de Jesús, para poder hacer, entonces el propósito de ser pescadores de hombres. Entonces, cuando caminamos con Jesús y enseñamos de Jesús, a nosotros vamos conociéndole, aprendiendo, pero a la misma vez enseñamos a otros a ir caminando con Jesús. Entonces, les animo a que no dejen esta clase a un lado. Está grabada, va a estar disponible para su reproducción después. Y Hay una pregunta que dice, algunas mujeres de la iglesia hacemos tortas para los indigentes, ¿eso es compartir la mesa? claro, Sí, pero si nos sentamos a conversar. Jesús no hace nada más solamente el compartir la mesa, ya les di y ¡fum! Me voy. No, si vemos el Evangelio de Juan cuando multiplica el pan y los peces, Jesús les dice también, yo soy el pan de vida, ¿no? O sea, veamos el discurso también. Eso es entrar en eso, porque si no solamente hacemos obra social y tenemos que tener mucho cuidado. claro. Tenemos en cuenta que toda la iglesia que se menciona en la Biblia, en los Nuevo Testamento, era en una mesa y con comida Ujú, y platicar de Jesús. sí. Y Freddy Salguero dice, me apunto a las clases, muy interesante, saludos desde Ecuador, hermanos. Los horarios de la clase son los lunes a las 7 de hora de México, bueno, hora de Sonora. No sé qué hora tenga usted, hermano. Aquí donde yo estoy son las 11:46 de la noche, pero donde están algunos hermanos son las 9:46 y otros son las 8:46. No sé qué hora tenga usted, pero por favor, hermano Freddy, mándeme un mensajito, correo electrónico, y yo le doy información y lo agrego para las clases. Amén, amén. Bueno, hermano, entonces, Una pregunta. sí, ¿El 4 de agosto van a empezar las clases del siguiente bloque, dijo? ¿O sí, sería, no es el lunes entonces? no, es lunes 4, ¿no? De agosto. El 4 es viernes. No, el de julio. ¿Cuándo empieza el segundo bloque? El 4 de agosto, Ah, el 4 de agosto empieza el segundo bloque. sí. Ah, ok. Sí, recuerden que este verano, bueno, en verano tenemos un poco de vacaciones, pero estamos teniendo dos clases, dos masterclass, que hoy fue la primera. La segunda clase va a ser, masterclass como esta va a ser el 14 de julio, que no es de materia, no vamos a dejar tareas, no es nada, solamente la materia del 14 de julio, que también lunes, misma hora, y ya el blog que lo comenzamos el 4 de agosto, ya las 6 semanas corridas. Ah, ok. Sí, porque todos estamos, la mayoría estamos saliendo mucho y trabajando mucho por aquí. Ya comencé a contestar exámenes, hermanos, y me estoy poniendo al corriente. He tenido mucho trabajo y ahora con el campamento que estuvimos allá, y les dije que estuvimos fuera y aparte no tenía buena señal y aparte de un accidente que tuvimos con un muchachito ahí que nos desorientó un poquito, pero ya estamos de regreso, ya me estoy poniendo al corriente y espero ya tener todo listo. Hermano, son las 10:46, entonces va a ser a las 8 de la noche, no, a las 9 de la noche de con usted, de Ecuador. Muy bien. Bueno, hermano, entonces, hermanos, alguien que nos despide con una oración, por favor, para terminar.
Amén, amén. Yo la despido, hermano. Amén, hermano. Señor, te damos gracias una vez más por esta perla, esta joya que nos ha regalado, Señor, donde nos has enseñado cosas nuevas y nos abre los ojos a nuevas dimensiones. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por los hermanos que dan de gracia lo que de gracia han recibido. Te pedimos, Padre, que esto baje a otros niveles, que alcance, Padre, otras dimensiones para que Cristo sea revelado en muchas partes, Señor, que hace falta su revelación. Y como fue el objetivo de esta clase, de volver al Cristo, Señor, de que nuestros ojos sean puestos en el Cristo, Señor, que se dio a conocer en la iglesia primitiva, la iglesia que expandió el evangelio por todas partes, para que nosotros trabajemos como ellos, Padre. También bendecimos al pastor Julián, Señor, y a cada uno de los pastores y hermanos que están con esa hambre, Señor, de aprender también y de enseñar y de compartir. Despídenos a cada uno de este lugar, Señor, pero nunca tu presencia. Que la paz tuya, el amor de tu Hijo, el amor del Espíritu Santo nos acompañen y que sea un sueño reparador de cada uno de nosotros. A cada quien en su lugar, en su estado, en su país, Señor, que sea bendecido por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Ahí les compartiré la clase y pasen buenas noches. Gracias, hermano.